Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el ancho de banda. De igual manera les recordamos que las preguntas deben realizarse a través del chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que nos sigan y se suscriban en nuestras redes sociales, en nuestra página web CIMA movimientoespírita.org, Instagram CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que reciban la notificación de cuando subamos nuestro video en diferido. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola queridos amigos que nos escuchan de diferentes latitudes, es muy grato reencontrarnos cada domingo en estas actividades que han sido diseñadas en época de confinamiento y es un espacio para la cultura, para el conocimiento, para la expresión de las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Hoy, sin tantos preámbulos, tenemos de la Casa del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, quien nos va a acompañar esta mañana con una exposición, con una conferencia titulada Vida cotidiana de construcción y trascendencia. Se trata de María Paula, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, actualmente integrante del equipo socioeducativo de la región 3 del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, coordinadora del equipo socioeducativo de la región 3 del Ministerio de Educación en la misma provincia, profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Social de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Católica de Santiago del Estero en 2014-2015. Tiene un amplio currículum, es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada en Integración Social y Comunitaria de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero en 2003-2015, coordina en el área espírita junto a otras personas el taller de estudio y experimentación de la Sociedad Espiritismo Verdadero, asiste al taller de desarrollo mediúnico. Y Paula, estamos muy agradecidos contigo de que hayas aceptado nuestra invitación. Estamos deseosos todos de escucharte. Te dejamos en casa con el derecho de palabra. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Antes que nada, quiero decir que mucho de lo que voy a compartir es producto del tránsito de un año y medio en este taller de estudio y de experimentación, en el que, bueno, entramos a cuestionarnos, a hacernos algunos interrogantes interesantes, siempre acompañados, ¿no?, del mundo espiritual. Y de ese recorrido y algunas ideas propias pude ir armando esta charla, esta conferencia que quiero compartir hoy con ustedes. Les voy a ir compartiendo pantalla. Ténganme paciencia con lo tecnológico, que no es mucho por ahí lo mío. Bueno, el título es Vida cotidiana de construcción y trascendencia. ¿Por qué es importante detener la mirada en la vida cotidiana? Porque en ella día a día aprendemos a pensar el mundo de una determinada manera, dejando de lado otras. Y desde estas concepciones nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es decir,
que construimos el mundo en que vivimos. La vida cotidiana es nuestro escenario de desenvolvimiento, es donde ocurren nuestras experiencias de aprendizaje. Allí somos, expresamos, imprimimos de significado a la vida con las decisiones que tomamos. Es donde nos sentimos contentos o angustiados, útiles o superfluos. Es donde respondemos a un nombre, a cierta edad y salud física, donde tenemos roles, somos madre, padre, hermanos, tíos, tenemos un trabajo que ejercer y una casa que se impregna de nosotros al vivir. Allí nos enfermamos o somos resilientes, extrañamos, mentimos, dudamos, agradecemos, rechazamos, erramos, reconocemos y volvemos a empezar. Es decir, que en la vida cotidiana toma forma la encarnación del espíritu. Y por eso mismo anida la posibilidad de progreso. Anidan las posibilidades en el tiempo presente, en el aquí y ahora, en el que construimos nuestra propia realidad. La gran importancia que yo le doy a la vida cotidiana es esta, justamente, es una posibilidad constante. En este momento necesitamos que sea una posibilidad de cambio constante, de revisión. Y bueno, la idea es destacar esta potencia que tenemos en el momento presente, quizás de empezar a tomar decisiones distintas. Bueno, a veces no somos tan conscientes de lo que nos ocurre en el día a día, de la cantidad de estímulos que recibimos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estos estímulos son imperceptibles a la vista, porque lamentablemente el modo de conocer el mundo que construimos, es decir, la ciencia, valora lo observable, lo medible, lo cuantificable, lo objetivo, y quedan así menospreciadas las cosas que no se ven, los impactos emocionales de las cosas que nos pasan y los pensamientos con los que construimos nuestra vida. Pero, aunque queden menospreciados porque no los vemos, en realidad son los que determinan, por ejemplo, si desarrollaremos una enfermedad o no, el tipo de vínculo que tendremos con nuestros seres queridos, cómo será el ánimo durante el transcurso de ese día. No es sin consecuencias, entonces, pensar la vida de una u otra manera, pensarse a uno mismo de una u otra manera, o las situaciones que nos acontecen, si tengo que transitar por una enfermedad, si tengo que transitar por alguna dificultad o inconveniencia en lo laboral, todo eso está impregnado del modo en que concebimos lo que nos pasa. Por supuesto que esto tiene grandes implicancias en lo que refiere, por ejemplo, a mi área que tiene que ver con la salud, cómo hay repercusiones, porque funcionamos en forma holística, ¿no? Pero cómo el pensamiento y las emociones tienen un correlato emocional que va determinando también el grado de salud con el que vivimos. Minimizamos entonces el valor de la vida diaria si no ponemos sobre la mesa esta potencia que tiene, ¿no? Este valor. A veces considero que la damos por sentada porque está ahí desde que nacimos, y tal vez por eso aprendimos a valorar lo complejo, lo difícil, lo que no tenemos. Así parece que olvidamos que la evolución necesariamente es accesible a todos, cada día, y en lo simple, porque el resto son construcciones del hombre, relativas, impermanentes. Me voy un poco a la filmina para no irme tanto por las ramas, pero bueno, la pregunta un poco es qué aprendimos como sociedad, ¿no? Esto que fuimos nombrando, valorar lo observable, lo cuantificable. Y entonces un poco la pregunta que me surge es qué lugar le dejamos a las emociones en nuestra vida y qué costo tiene para cada uno de nosotros vivir como lo venimos haciendo. Hemos asumido también que estas dimensiones del espacio y del tiempo que nos determinan el ritmo de vida que llevamos, bueno, son incuestionables y entonces estructuramos rutinas, vivimos siempre apurados, siempre con esa sensación de falta de tiempo. Y en ese escenario, a veces solo tenemos que funcionar de un modo automático, repetir las cosas sin pensarlas,
sin conectar realmente con lo que nos está pasando, y ahí se nos escapa de esta posibilidad de la toma de conciencia de lo que estamos viviendo en el momento presente. Pero ¿qué pasa cuando advertimos que este tipo de vida no nos satisface? A veces cuando sentimos una sensación de vacío en nuestro interior. Bueno, ¿no? Allí aparecen las emociones para resquebrajar tanta estructura, tanto automatismo, y para darnos la posibilidad de empezar a conectarnos con nuestro interior y de realizar un viaje interno. Actualmente hay una reconciliación muy interesante y muy necesaria entre la ciencia y la espiritualidad, que a mí realmente me sirven de marco para entender un montón de cosas y para pensar o ampliar la mirada. La ciencia, por suerte, se está asentando en el paradigma de la complejidad. Esto quiere decir que empieza a respetar lo complejo del ser humano. Y algunas preguntas que se venía haciendo la ciencia empezaron a no tener respuesta desde los mismos modos de por ahí de tratar de generar conocimiento, y por eso está esta reconciliación con tradiciones espirituales antiguas que aportan una mirada y que entre las dos van asentando bases para que, surja un avance del conocimiento. Preguntas sobre el universo y la conciencia empiezan a comprenderse desde la física cuántica, que con sus principios nos muestra que el mundo material es una proyección de la conciencia humana, conceptos que armonizan con estas antiguas tradiciones espirituales. Y así queda en evidencia que hay procesos en la vida cotidiana y en nosotros mismos que coinciden con procesos de la naturaleza que se dan en un plano cuántico, es decir, que son imperceptibles a nuestros ojos e inmensurables con nuestros actuales parámetros de medición, y que están interconectados, es decir, que lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa al resto y lo que pasa en el planeta tiene toda una relación. Esto supone el reconocimiento de que nuestro universo es un universo humano que se expande y evoluciona a medida que lo hacemos nosotros mismos. Y acá cobra relevancia la subjetividad. Esta reconciliación de la ciencia y la espiritualidad permite equilibrar de alguna manera la balanza, en donde el conocimiento no puede ser solamente objetivo, observable y cuantificable, porque hay procesos que son imposibles de medir con los mismos aparatos que algunas otras cosas que se estudian tradicionalmente. Están las emociones, está lo que pensamos, está nuestra energía, nuestra esencia, y eso también debe estar acompañado y presente en los modos de entender la vida y el mundo que la ciencia nos puede ir regalando, ¿no? Quiero hacer la aclaración de que para mí, espíritu, conciencia y energía son sinónimos. Entiendo el espíritu como energía con una frecuencia determinada, y esa frecuencia está determinada por su nivel de conciencia. ¿Qué podemos hacer para expandir nuestra conciencia? Bueno, podemos entender el conocimiento de uno mismo, que promueve el espiritismo, como un proceso de deconstrucción, es decir, de apertura de sentidos e interrogantes, de desnaturalización, interpelación. De alguna manera es lo que ese proceso, simbólico de ponernos frente al espejo. Este es un concepto que estuvimos trabajando en el taller de estudio y experimentación en la SEP, en Rafaela, y es una invitación en realidad a hacer una problematización de las cosas, de cómo las entendemos, a abrir nuestros sentidos, y en lugar de continuar encorsetando por ahí nuestra mirada con lo que ya conocemos y con lo que ya sabemos, implica el desafío de animarnos a hacer incluso nosotros mismos una pregunta. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Puedo cambiar esto que me pasa? ¿Necesito cambiar algo? ¿Estoy repitiendo errores?
¿Hago algo que le otorgue sentido a mi vida? ¿Soy feliz? Este proceso, que nace de manera individual, siempre impacta en el entorno en el que vivimos y nos desenvolvemos. O sea que el desafío que tenemos es dejar de pensarnos como lo venimos haciendo para abrirnos a algo nuevo. En el ámbito científico, el término deconstrucción refiere a la desarticulación de teorías o análisis conceptuales con el objetivo de desnaturalizar enunciados discursivos que presentan una lectura de las cosas o hechos que los muestra como evidentes o naturalmente vinculados entre sí. Este proceso explicita los significados que sustenta una teoría, significados que siempre se dan en un determinado contexto histórico y cultural que explica su emergencia. No se preocupen, voy a simplificar esto con un ejemplo. No puedo dejar de mencionar, cuando hablamos de deconstrucción, los aportes de la perspectiva de género, que actualmente son una bocanada de aire fresco para la ciencia, que empieza a revisar cómo fue aconteciendo la producción de conocimiento a lo largo de la historia, y cuál fue la desventaja que por ahí las mujeres han tenido simplemente por, bueno, tratar de difundir su pensamiento en un contexto patriarcal. Esta cuestión de la desconstrucción, por ejemplo, nos permite empezar a preguntarnos si esta asociación, que para nosotros era justamente natural, por ejemplo, si nace un bebé con genitales masculinos, automáticamente decimos, es un varón, y le asignamos un nombre y ropa en consecuencia, etcétera, expectativas, rol, el trato. Y de golpe, por ejemplo, lo que la perspectiva de género invita con la deconstrucción o desnaturalización de ese hecho, es empezar a decir, no, el sexo biológico no es determinante de la identidad autopercibida. Una persona puede nacer digamos, con genitales masculinos y percibirse de otra manera. Incluso, yo creo que hoy estamos en el punto en donde, bueno, tenemos el género masculino y femenino y la oscilación entre ambos, pero en realidad en algún momento tendería a desaparecer el género, porque, bueno, en realidad lo que importa son las emociones y cómo nos sentimos nosotros. Pero quise dar un ejemplo de lo que es la deconstrucción, ¿no? De empezar a romper ese proceso de asociación que nos hace pensar automáticamente, sería cerrar el sentido de que si hay alguien que nace con determinados genitales, es hombre o mujer. Y listo, y entonces ahí la biología es como que determina el desarrollo de lo que será su vida siendo hombre o mujer. Bueno, hoy nos preguntamos o desnaturalizamos esto y decimos, ¿será así? ¿Se sentirá Juancito? ¿Se sentirá Inés? Bueno, esta revisión también se da en un escenario de luchas por la equidad en los derechos y en el acceso a un montón de posibilidades, sobre todo, y que para mí explica un poco esto de querer tratar de equilibrar la balanza entre tanta racionalidad para que las emociones también empiecen a jugar un poco su peso. Así que también socialmente y en la ciencia me parece que estamos en búsqueda del equilibrio. Ampliar nuestra conciencia también conlleva la responsabilidad de cambiar las cosas cuando no nos hacen bien. Y yo me pregunto si podemos vivir priorizando nuestra espiritualidad en la vida cotidiana. Yo los invito a que pensemos este proceso de deconstrucción de nosotros mismos, utilizando la intuición, porque la intuición permite integrar lo que pensamos con lo que sentimos, y a su vez nos da el plus de poder hacerlo a la luz de nuestro acervo espiritual, de nuestra trayectoria evolutiva. Por eso pienso que es tiempo de vivenciar y de conectar cada vez más con nuestra esencia espiritual, para empezar a equilibrar esta balanza que nos invitaba a funcionar de un modo tan automatizado y racionalizado, y bueno, podamos empezar, ¿no es cierto?, de a poquito a
a poner sobre la mesa nuestras emociones también. Quiero aclarar que, bueno, yo tengo humildemente desarrollé un concepto de intuición a partir de mi propia experiencia o de mis vivencias, y considero que es la capacidad del espíritu de captarse a sí mismo en su estado más puro y esencial, y que con su desarrollo logramos acceder a conocimientos más abarcativos de lo que logramos conocer racionalmente, y que en sí mismos provocan convicción. Por eso creo que nuestra intuición debe alentarnos, debe guiarnos en este proceso de construcción que necesitamos hacer. Expandir la conciencia para mí también es sinónimo de desarrollar la espiritualidad, como venimos planteando, y ahí aparece esto de la trascendencia. La idea de trascendencia se encuentra en las tradiciones espirituales que buscan ir más allá de la identidad individual, para recordar la unicidad, la unión con el todo. Además sostienen que la conciencia es el fundamento de todos los seres y por ende es anterior a nosotros e incondicionada. Lo trascendente no se ajusta a las variables de espacio y tiempo, porque son construcciones humanas. Trascender es el resultado de ser conscientes. ¿Y conscientes de qué? De que somos parte de una misma conciencia universal. Que yo, vos, el planeta, somos todos lo mismo. Desarrollar nuestra espiritualidad para complejizar nuestra comprensión responde a la universalidad de las leyes evolutivas. En el diccionario, trascender significa hacer conocido algo que estaba oculto. Y asocio a este concepto con un concepto que fue saliendo a lo largo de este año en el taller de estudio y experimentación, que es el de velo. Por suerte no nos hemos puesto de acuerdo, no llegamos a una conclusión única de qué es el velo, porque entiendo que cada uno, según la situación de aprendizaje que tiene que atravesar, va a tener un significado distinto el velo. El velo puede ser alguna capacidad ya desarrollada que está apaciguada, porque en esta existencia, no hay que seguir haciendo uso de ella. El velo puede ser algo que no nos deja ver alguna cuestión con claridad. Bueno, y entonces según el escenario en el que pongamos ese velo y el rol o la función que cumpla, vamos a tener un concepto diferente. Pero bueno, me parece que de alguna manera esto de la trascendencia invita también a ir corriendo velos para tener una mirada más limpia de las cosas. Y una gran pregunta, ¿no? ¿Para qué expandir la conciencia o desarrollar la espiritualidad? A mí se me ocurre esta lista de cosas, podría haber puesto algunas más. Cada uno puede hacer su propia lista. Pero entiendo que nos sirve expandir la conciencia para poner en pausa la mente y su condicionamiento cultural, que no le permite entenderse a sí misma, porque llega a un límite. También nos sirve para desarrollar un nuevo modo de concebirnos a nosotros mismos y a nuestra relación con el entorno, para priorizar nuestras vivencias en el momento presente y no funcionar en automático, para cambiar nuestro modo de vida, cambiando nuestros valores, para vivir con alegría y plenitud, que parece un enunciado tan simple, vivir con alegría y plenitud, y en realidad esconde toda una búsqueda y un proceso de bienestar con uno mismo y con los demás muy importante y muy complejo. Y también expandir la conciencia nos sirve para potenciar los aprendizajes de la encarnación que estamos transitando. Expandir nuestra conciencia implica cambiar el estado de las cosas, y en la vida cotidiana tenemos esa posibilidad de vivir libres y sin determinismos. Y acá cito a Amit Goswami, que es un físico, es un profesor en física de origen indio, que escribe mucho actualmente sobre esta reconciliación entre la ciencia y la espiritualidad, y él plantea que la conciencia es la que transforma la posibilidad en realidad.
bueno, ahí me parece que marca, ¿no?, la potencia del curso al que tenemos que guiar nuestra vida. ¿Y por qué esto de expandir la conciencia y la espiritualidad? Porque nos va a permitir autogenerarnos un estado de alegría y plenitud, en donde el pensamiento no tiene vigencia, donde no hay construcciones mentales de ningún tipo. Y esto me parece importante porque dentro de las construcciones mentales no solo caemos en el automatismo, sino también aparecen los prejuicios, la rigidez en la comprensión, que tanto a veces nos aleja o nos entorpece en nuestros vínculos, en nuestras relaciones humanas y en la relación con uno mismo. Entonces, acallar esa mente y generarnos esta sensación de tranquilidad y bienestar me parece que también es necesario para nosotros. La felicidad es la vibración que la conciencia universal genera en el universo. Bueno, por eso la idea es poder conectar con esta vibración de esta conciencia universal a la que queremos ir accediendo a medida que vamos ampliando nuestra comprensión de las cosas. Esta sensación de bienestar con uno mismo y con el entorno es la que nos equilibra, es la que pone la balanza en eje, en donde la razón y las emociones nos van nutriendo en la medida justa. Hay un cúmulo de investigaciones que actualmente demuestran, por ejemplo, todos los beneficios que tiene la meditación en forma regular para la salud, para el cuerpo, para el fortalecimiento del sistema inmunológico, incluso aislados, pero hay muchos casos de remisiones de enfermedades en forma espontánea cuando se practican este tipo de actividades. Entonces me parece que si las empezamos a tener a la mano, bueno, vamos a gozar de los beneficios, que son muchos. No puedo dejar de citar a Deepak Chopra, que en Curación Cuántica, que es un libro que se los recomiendo a todos, plantea de forma muy sencilla que nuestra libertad depende de nuestro equilibrio interno. Entonces el norte me parece que tiene que ser nuestra búsqueda de equilibrio. Esto me llevó a preguntarme, bueno, ¿no? Si acaso el espiritismo no se trata de una filosofía científica de consecuencias morales, como Jonas Purga nos plantea, ¿no?, en nuestro libro de cabecera de los fundamentos del espiritismo. Ahí me parece que aparece la reconciliación justamente en esta misma frase de la ciencia y las tradiciones espirituales con la parte de la moral, porque lo científico no está prestando atención a las consecuencias morales del conocimiento. Y en el espiritismo tenemos la suerte de tener ya allanado este posicionamiento o este engranaje de hacer confluir la ciencia con la espiritualidad. Los voy a invitar ahora, ya que estamos hablando de sostener las emociones, los voy a invitar, ahora espérenme con la parte virtual, a que nos conectemos un poco con esta sensación de paz interior de la que les venía hablando y de alegría. Los voy a invitar a cerrar un ratito los ojos, a callar la mente y a conectarnos con nuestra esencia espiritual. Acá estoy, sí. Estoy con todas las pestañitas abiertas y bueno, y me fui. Espero que hayan disfrutado un poco de esta canción, que la idea era que nos permita asentar algunos de estos conocimientos desde el corazón, desde nuestra esencia espiritual, que queden resonando ahí. Y me voy a despedir con una frase que dice esto: el universo humano se basa en ver más allá de nuestras capacidades actuales, con las que nos sentimos atrapados por el mundo físico y constreñidos por sus reglas. Resulta que el horizonte futuro está dentro de nosotros. Y si queremos dar un nuevo salto adelante en nuestra evolución, el único mapa es el que creamos nosotros mismos en nuestra propia conciencia. Es una frase de Deepak Chopra y Menas Kafato,
del libro Tú eres el universo. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Excelente, Paula, de verdad que nos has dejado vibrando en lo sublime y esperamos mantenernos así por mucho tiempo. Ojalá que sí. Aunque tendremos que aplicar esa deconstrucción salirnos un poco de los prejuicios y de esa mente cerrada que a veces todavía persiste, incluso en nosotros los espíritus. Te voy a dejar para las preguntas del público y Yacirita. Perfecto. Aquí tenemos una primera pregunta de María Calvo. ¿Qué papel juegan nuestras vivencias pasadas en lo que has llamado vivir libres sin determinismos? ¿Qué papel juegan nuestras vivencias pasadas? Y en realidad me parece que ahí tenemos que hacer foco en lo que hayamos podido aprender de esas vivencias, que son las fortalezas en las que nos debemos apoyar para sortear los desafíos que todavía tengamos. Depende de nosotros y de la conciencia que tengamos del aprendizaje que todavía esté por venir. Bueno, ver de qué manera nos desenvolvemos y si le damos apertura a ese acervo espiritual que pudimos haber recolectado o no a través de la intuición, a través de la meditación, de esta conexión y alimentación de la espiritualidad que podemos hacer. No sé si respondo a la pregunta, pero es lo que pienso en relación a eso. Ok, tenemos una segunda pregunta del doctor Fernando Quiroz. ¿Cómo relaciona deconstrucción con constructivismo? Y en realidad son posicionamientos por ahí diferentes. La deconstrucción invita a desarticular, a problematizar lo ya dado. Me parece que nos invita a mirar las cosas de otra manera, no desde los parámetros que ya conocemos. Me parece que en este punto es importante deconstruirnos y hacer pie ahí, porque necesitamos un cambio, básicamente. Si estaríamos bien, podríamos seguir avanzando como venimos. Pero me parece que el estado de las cosas, que el planeta, con sus manifestaciones como la pandemia, cuando vemos la situación social en la que estamos, las desigualdades en el acceso a los derechos y a los servicios, a la salud y a la educación, eso nos tiene que dejar bien en claro que necesitamos cambiar las cosas y por eso tenemos que deconstruirnos. Es como parar la pelota y pensar qué de esto vamos a cuidar y qué de esto necesitamos cambiar. Y me parece que, bueno, que la lógica del constructivismo es diferente. Espero responder también la pregunta. Sí. Una pregunta de David Santamaría. Muchas gracias por la conferencia, Paula. Dices que en el estado de alegría y plenitud el pensamiento no tiene vigencia. Sin embargo, siempre suele considerarse que el pensamiento es el impulsor del progreso. ¿Cómo se concilian ambos planteamientos? Yo pienso que en el estado de alegría y plenitud no hay un predominio de lo racional. Y entonces ahí es como que el espíritu se libera para poder expresarse y las cosas en las que en ese momento podemos conectar del día a día tienen como una amplitud mayor, tenemos una dimensión mayor de comprensión, porque ahí está activa nuestra intuición. Puede ser que no sea tan tajante como que yo creo que es un estado en el que realmente la racionalidad ahí no predomina. No podría decir, no está, o sea, no tengo la comprobación científica de eso, yo siento que es un estado de vivenciar. Y me parece que se conjugan en algún momento cuando uno, después de transitar ese estado de bienestar y paz interior,
comprende la vida de otra manera o tiene cierta tranquilidad que le permite enfrentar y considerar las cosas con una amplitud mayor. Ahí me parece que es donde se conjugan. Y que obviamente que necesitamos del pensamiento para avanzar y evolucionar, porque si nos quedamos solamente con la emoción, correríamos otros riesgos. Pero que se hace un equilibrio sutil que nos permite tener una comprensión más templada de la vida, si se quiere. Tenemos Gracias. una pregunta. Perdón. Tenemos una pregunta de Amorín. Tema muy interesante. Buena presentación. Al buscar nuestro yo interior, buscamos nuestra conexión con el Creador. ¿Debe ampliarse nuestra interpretación de la felicidad según este ser que encontramos en nosotros? Yo creo que lo vamos a ir averiguando a medida que lo podamos ir haciendo. A mí me da la sensación de que cuanto más nos conectamos con estos momentos de espiritualidad, esto se intensifica y de golpe cobra otra dimensión en nuestra vida, que es la que después nos lleva, es como un vaso de agua que se termina derramando. Esta espiritualidad acentuada y potenciada es la que nos lleva después a necesitar cambiar los valores. Y de golpe nos empezamos a sentir más tranquilos con nosotros mismos, no tenemos que caer tanto en estas cuestiones a veces consumistas para calmar nuestras ansiedades, porque tenemos otros recursos internos que vamos desarrollando que nos permiten vivir de otra manera. Tenemos una pregunta de Juan Antonio Torrijos. Creencias desde la infancia como arquitectura de vida. ¿Debemos buscar la inseguridad en los conceptos para deconstruirnos? Yo creo que la inseguridad no. Ahí nos toca a los adultos, como mentores, si se quiere, o como tutores por ahí, o guardianes, no sé. Tenemos el rol de acompañar a nuestros niños y adolescentes, tanto como padres o como sociedad en general. Y hay algunas cuestiones o algunas bases que son muy buenas en nuestra sociedad que tenemos que cuidar y sostener. El tema es cuando empezamos a coartar la libertad de expresión de los niños, cuando empezamos a transmitir prejuicios. De algo de lo que puedo hablarles es de los escenarios educativos, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, y no puedo negar que las escuelas tienen un tinte racionalista e individualista, que siempre es como que está acentuando o persiguiendo una nota, como si eso daría cuenta, ¿no?, de quién soy yo, una nota, o sin hacer o dar lugar a preguntas de, por ejemplo, bueno, los niños aprenden cuando se sienten mal. Hoy terminó una jornada escolar. ¿Se llevan alguna enseñanza que pueden tener presentes para la vida? ¿Les enseñamos cómo vivir? ¿Les enseñamos a priorizar lo que sienten, a respetarse en sus pensamientos y en sus convicciones? Yo creo que esas son enseñanzas que bueno, que todos sabemos que tenemos que darle continuidad. Y es como ir hilvanando entre algunas bases y dejar siempre un porcentaje para la duda y para que el otro condimente y complete y vaya formando su personalidad de acuerdo a lo que necesita y a quién es. A veces siento que me voy un poco con la respuesta, espero ir respondiendo. Gracias por las preguntas. Esa era nuestra última pregunta. No sé si la profesora Yolanda tendrá alguna. Aquí hay una de María Calvo. Se acerca tu enfoque filosófico de la existencia a un planteamiento panteísta. ¿Me la podés volver a repetir, Yolanda? Se acerca tu enfoque filosófico de la existencia a un planteamiento panteísta. No lo sé. Calculo que el desarrollo de la visión del mundo y de la vida que
se pueda ir acentuando o haciendo pie en esto, nos podrá ir respondiendo esa pregunta. Entiendo que hay algunas similitudes, pero no quisiera encasillar. Lo dejo como una pregunta abierta y veremos, me parece que necesitamos, yo lo que quise hacer es como una invitación a tener sobre la mesa algunos conceptos que pueden ser orientadores para revisar algunas cuestiones que nos permitan, bueno, ver por dónde podemos estar mejor con nosotros mismos y con los demás. Y es un camino a transitar. Algunas personas en la intimidad ya lo están haciendo y cada vez después de la pandemia incluso se escucha que, bueno, que cada vez más personas están necesitando meditar, hacer yoga, reiki, tener un espacio de intimidad con la naturaleza, estar en silencio. Y cada uno en sí mismo va buscando el camino, no hay recetas acá, me parece que por el momento solo estamos hablando de la necesidad de hacer un viaje interior, de revisión, de reconocimiento, un viaje humilde que nos lleve a sentirnos un poco mejor. Necesitamos sentirnos bien. Eh, Como psicóloga lo que puedo aportar y decir que vivimos con un nivel de angustia y ansiedad muy grande, que la mayoría de las enfermedades que se están dando tienen componentes emocionales que son determinantes para el desarrollo de estas enfermedades y el significado que tienen. Entonces, necesitamos vivir mejor. Es la invitación a que nos demos ese espacio y que le demos importancia a esto que nos está pasando. Y después veremos a dónde nos lleva, ¿no? Es un camino que me gustaría que transitemos juntos. Y yo creo que ese enfoque que dice María Calvo no coincide con el planteamiento panteísta, porque el planteamiento panteísta se perdería la individualidad de cada ser y para convertir en una gran conciencia universal. Y yo creo que tu planteamiento se trata de la interconexión entre todos. Sí, por el momento por lo menos sí, es un paso más intermedio. Suena algo como bastante más ambicioso, pero bueno, a lo mejor llegamos ahí, a ese punto. Veremos. Tienes, bueno, además de muchísimos comentarios de felicitaciones, te voy a leer algunos. Te dice Celia Aldegalega de Portugal: gracias Paula Rossi por esta charla disruptiva que integra otros saberes. La definición de felicidad me encantó. Más allá. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de la señora Nieves Granero. Adelante. ¿Podrías ampliar un poco el tema de los velos? Sí, bueno, el tema de los velos, como les mencioné antes un poco al pasar, tiene que ver con aquellas capacidades quizá del espíritu que están veladas justamente o apaciguadas, puestas entre paréntesis en esta existencia, y que a veces, ampliando la conciencia, empezamos a poder disponer de ellas. Entonces es un velo que se corre para adquirir o recobrar o recuperar o poner sobre la mesa alguna capacidad que necesitamos desarrollar para transitar experiencias de aprendizaje. Sobre todo este fue un poco más como mi concepto de velo. Otros compañeros por ahí planteaban otros conceptos que tienen que ver con cuestiones que no podemos ver. Con la asociación, digamos, del velo con su significado literal, como algo que interrumpe la visión y que no permite ver con claridad. Y bueno, a veces eso tiene que ver con los errores por ahí o las cuestiones del espíritu que necesita cambiar y reconocer para seguir evolucionando. Pero viene un poco por ahí el concepto de velo. También los invito a que cada uno pueda pensar qué concepto de velo tiene, cómo piensa los velos, lo podemos seguir compartiendo, por supuesto. A mí me gusta pensar siempre los temas
desde la apertura, que inviten al intercambio y a la construcción colectiva, no tanto a cerrar sentidos. Sí, en esos procesos de conocimiento necesitamos ir diciendo, bueno, a ver, más o menos esto significa tal cosa, para sentar bases en donde apoyarnos. Pero creo que siempre necesitamos dejar alguna pregunta abierta que nos invite a seguir pensando. Así que Nieves, por ahí nos podemos intercambiar los conceptos de Veloz. ¿Tienes otra llamada? No veo ninguna otra. No sé si usted Y tiene alguna. te dice Luciana, Okay. te dice qué interesante lo de la ciencia, desde su naturaleza como un verdadero constructo humano, especialmente la herramienta esencial, especialmente el método científico cuantificable, exige además de la observación cuantificable. La, la reproductibilidad del hecho, que es una exigencia que valida el método científico. También se constituye en el límite mismo que no le permite interpretar al ser espiritual. Ascendencia. Para reflexión sumativa a la inmejorable exposición, Paula. Muchísimas gracias, sí, coincido con lo planteado. Aquí te dice Mario Morfino, excelente exposición, Paula. Estos conceptos ameritan una visión moderna del espiritismo a la luz de estos nuevos paradigmas. Completamente de acuerdo también con... Te dice María Calvo, muchas gracias, Paula, por tus interesantes conceptos y paradigmas. También Juan Antonio Torrijos te felicita por tu excelente conferencia. Luciana te dice, qué interesante evaluar los aprendizajes preguntándole al niño qué se lleva de esa jornada de educación. Sí, ¿no? Nos cambia mucho Te lo hace como una pregunta. Sí, porque yo considero que las escuelas de alguna manera, por decirlo medio burdo, pero son cocinas sociales. ¿En qué sentido? En las escuelas se construye ciudadanía. Construimos a los individuos que conformamos la sociedad en edades muy tempranas, de mucha permeabilidad, y vamos como marcando un norte de lo que esperamos de ellos como, ¿no? Como futuro, como seres sociales y parte de nuestra sociedad. Entonces, si ya desde tan chicos vamos impregnando con esta cuestión de acentuar la racionalidad, de reproducir contenido teórico, bueno, uno se pregunta qué es lo que les estamos enseñando en realidad, porque después vemos que tienen conflictos en las aulas, en los pasillos, que somos adultos y no sabemos poner las emociones en palabras, que a veces nos inunda la ansiedad por un montón de cosas. Entonces me parece que tenemos que ir ahí, a las edades más tempranas, a escuchar sobre todo cuáles son las necesidades de los chicos, y a permitirles que también ellos impregnen estos espacios por los que transitan de otro modo más saludable. Y bueno, y ahí creo que las preguntas sobre todo son más emocionales que intelectuales. Sí, tenemos que ayudarlos a pensar y a ser críticos, pero sin olvidar nunca la ternura, ¿no? De alguna manera. Elementos fundamentales de la ternura. Te dice Gustavo, educativa y trascendente tu conferencia, saberes y experiencias que nos dejan pensando y revisando. Muchas gracias. Ana Suiz, gracias Paula, gran conferencia, un tema muy interesante. Me están mimando demasiado. Bueno, te dice Rodolfo de Uruguay, ¿cómo se logra la deconstrucción en un mundo tan encasillado en valores materialistas o excesivamente religiosos? Y justamente es donde más necesitamos hacerla. A veces estos procesos de construcción empiezan en soledad y a veces porque bueno, hay algún hecho en nuestra vida que nos hace resonar un poco el corazón y es como un llamado de atención para
empezar a hacer las cosas de otra manera. A veces, por suerte, hay espacios en los que transitamos, ya sea de trabajo o con gente amiga, o nosotros que somos espíritas, que tenemos esta posibilidad de salir de esta mirada y de este ajetreo de la vida cotidiana para darle una impronta distinta. Me parece que, por ejemplo, algo que se me venía a la cabeza, ¿no? Pero cuando tenemos las observaciones mediúmnicas, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos potenciar nuestra mirada interna, cómo el mundo espiritual nos deja al servicio nuestro herramientas para profundizar nuestra mirada, para darle otro significado a las emociones, para relativizar todas estas cuestiones que a veces nos parecen tan urgentes y determinantes en la vida cotidiana, y que a la luz de lo que el mundo espiritual nos aporta, cobran otro significado, otro tiempo. Entonces me parece que a veces también eso es un faro para decir, se puede seguir conociendo desde otros parámetros. Cada uno me parece que en su vida tiene que ir detectando dónde puede deconstruirse, y a veces incluso desde qué parte de uno mismo poder empezar esta búsqueda, para que no parezca tan grande y asuste, ¿no? Aquí te dice Juan Antonio Torrijos que sí sería conveniente para esa ampliación de conciencia ser menos estrictos con nuestras falencias. Por supuesto, porque me parece que parte del aprendizaje es empezar a valorarnos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, imperfectos, pero que estamos transitando y vamos hacia poder mejorar. Nos falta querernos. Si nosotros no aprendemos a querernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a llevar eso a nivel social? Entonces, por supuesto que necesitamos ser más comprensivos con nosotros, sobre todo con nuestros errores. Y a veces es simplemente reconocerlos y perdonar para, bueno, sanar algunas heridas con las cuales, si las sostenemos, se hace muy pesado avanzar. Sí, en eso tienes razón, Juan. Críticos, severos con nosotros mismos. Creo que debemos ser un poco más amables con nosotros. Sí, aparte, valorarnos un poco más. Eso nos lleva a veces a caer en la culpa, y el sentimiento de culpa es muy limitante. Así es. Sí. Bueno, Paula, tienes muchísimas felicitaciones aquí, que te están todos no consintiendo, felicitando tu gran trabajo. Muchas gracias. Además de tu bella exposición y tu presentación excelente, que nos dejaste a todos muy con en un ambiente interno muy grato. Le agradecemos tu invitación, los invitamos a todos a que abran su micrófono para felicitar a la conferencista, y el que quiera hablar con ella, pues lo puede hacer. Felicitaciones, grande Paula. Muchas gracias. Paula. Gracias, Paula. Felicitaciones, Paula. Paula. Muy bueno, Paula. Gracias, Paula. Excelente por escuchar. Excelente. Gran aporte nos llevamos todos para el regocijo del día de hoy y para reflexionar, ¿no? El perdón a uno, el perdón a los otros, estamos todos en este mismo camino, viviendo las experiencias que cada uno necesite transitar, pero todos desde el mismo lugar, desde el progreso y desde los esfuerzos personales y desde la igualdad y desde el abrazo al conocimiento y desde el amor. Así es, Luciana. Excelente exposición. Muchas gracias. Una conferencia muy, muy educativa para nosotros los espíritas. Me están haciendo poner roja ya. No, es que hay que reconocerlo cuando una persona hace algo tan excelente como lo que usted ha hecho. Esta conferencia es muy excelente, demasiado. Magnífica. Gracias. Gracias a vos.
Que te hablan desde Maracay, desde Venezuela, quien te acaba de hablar ahorita. Sí, Milady López de Cima, Maracay, Venezuela. Los esperamos el próximo domingo con la entrevista del profesor Jonay Curva a la doctora Clara Román de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos a todos. Un gran abrazo, mucho cariño. Paula, como te dije al principio, eres invitada permanente. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar. Felicitaciones. Queremos más. Ese artículo lo podemos meter en evolución de ahorita de diciembre, Paula. Este que acabas de presentar. Un honor. Sí, Gracias, Paula. Paula. Espléndido. Gracias. Nos llevamos un montón. Así es. Un abrazo para todos, queridos amigos. Un beso grande. Igualmente, Un Yolanda. abrazo. Adiós. Abrazos.